Bienvenidos nuevamente a mi canal y vamos a continuar con la parte 3 de esta serie de tutoriales relacionados con identificar los diferentes trastornos del ritmo cardíaco. Ok, y comenzamos. Antes sí les voy a pedir que pongan el video en pausa y traten de identificar estos diferentes trazos: trazo número 1, trazo número 2, trazo número 3, trazo número 4, trazo número 5, y que por favor me dejen sus opiniones en el canal para posteriormente hagamos mutuos comentarios. Así que continuamos. Vamos a continuar siempre buscando la regularidad, buscando lo que es la frecuencia cardíaca, buscando lo que es el IPR, buscando siempre la onda P y buscando el QRS para tratar de identificar los diferentes trastornos que vamos a ver el día de hoy y que es el mismo sistema que hemos estado ocupando en tutoriales anteriores. En esta ocasión ya hemos hablado, en ocasiones anteriores ya hemos hablado de los ritmos del nodo sinusal, hablamos de algunos ritmos que se originan en el nodo, en la aurícula propiamente dicha, y el día de hoy vamos a comenzar a hablar, vamos a dividir en dos secciones, porque aquí vamos a encontrar los ritmos nodales propiamente del nodo auriculoventricular y los bloqueos auriculoventriculares. Y esta ocasión nos vamos a referir sobre los ritmos nodales, que vamos a tener acá: la extrasístole nodal, ritmo de escape de unión, ritmo de unión acelerado y taquicardia nodal. Y en otro video vamos a hablar sobre los bloqueos aurículos ventriculares. Fíjense bien, así como existe la extrasístole auricular, también existe la extrasístole nodal. Y algo muy importante, que los ritmos nodales van a tener una particularidad muy característica: la ausencia de la onda P. O si acaso este está presente, la onda P, como en ejemplo como este trazo que está acá, la onda P va a ser completamente negativa. Si nosotros observamos el simulador, nos vamos a dar cuenta que este trazo que viene acá, la onda P está completamente negativa. Perdón, no hay onda P, mejor dicho. Onda P, onda P, onda P, onda P, este ritmo no tiene. Vemos acá que este trazo no tiene. Vemos acá que este no tiene. O repito, o la onda P puede estar negativa, si acaso está presente, o simplemente no hay onda P. Pero lo demás, el QRS regular, RR, lógicamente que lo vamos a ver, perdón, QRS estrecho, RR irregular por el activo ectópico nodal que existe, y la frecuencia cardíaca, lógicamente, que va a depender del ritmo de base, así que puede ser variada. Luego viene el ritmo de la unión o ritmo nodal, que se va a caracterizar porque, como lo vemos en este pequeño trazo, onda R, QRS, perdón, estrecho, RR regular, onda P o no hay, como en este caso, o bien, si acaso hubiese, la onda P va a ser negativa en todito lo complejo. Nosotros en el simulador lo miraríamos acá. Y otra cosa importante, el ritmo nodal, la frecuencia cardíaca va a oscilar entre 40 y 60. Aquí vemos, por ejemplo, los RR son regulares, QRS estrecho, onda P no hay, el IPR por lo tanto no lo puedo medir, y la frecuencia cardíaca oscila entre 40 y 60 latidos por minuto. Entonces ya hablamos del extrasístole nodal, ya vimos del ritmo nodal, y ahora vamos a hablar del ritmo de unión acelerado. Tiene la misma característica que el ritmo nodal. La diferencia va a oscilar en que los latidos se va a exceder entre 60 y 100. En el caso del ritmo nodal es entre 40 y 60, como vemos acá. Y el ritmo de unión acelerado, la frecuencia cardíaca va a ser entre 60 y 100 y comparten la misma característica. En el simulador lo vamos a ver acá. Aquí podemos ver QRS estrecho,
RR regular. El IPR yo no lo puedo medir porque no hay onda P y la frecuencia cardíaca va a oscilar entre 60. En este caso tenemos 82 latidos por minuto. Luego tenemos la taquicardia nodal o la taquicardia de la unión. Va a compartir las mismas características que hemos mencionado con anterioridad. La diferencia va a radicar en que la frecuencia cardíaca va a ser por arriba de 100 latidos por minuto. En el simulador vamos a ver que los RR son regulares, el QR es estrecho, la onda P en este caso no se logra observar y la frecuencia cardíaca tiene 100 latidos por minuto. El hecho que en este trazo miremos una onda R empastada no significa acá que forma parte de la taquicardia nodal. No. El empastamiento puede ser un signo de hipertrofia ventricular izquierda, pero eso no lo podemos, izquierda o derecha, no sé, habría que ver, pero no podemos con solo esa característica definir que eso forma parte de una hipertrofia ventricular. No, para eso necesitamos un electrocardiograma de dos derivaciones, que eso lo vamos a ver viendo más adelante cuando iniciemos un curso de electrocardiografía. Ok, entonces, aquí resulta una pregunta interesante. Entonces, ¿en qué se diferencia la taquicardia auricular que mencionamos en la parte de estos tutoriales y en qué se diferencia entonces con la taquicardia nodal? Piense bien, la taquicardia auricular se origina en la aurícula. La taquicardia nodal se origina en el nodo. Y recordemos que todo lo que está por arriba del nodo AB hacia arriba es de origen supraventricular. Por tanto, tanto la taquicardia auricular como la taquicardia nodal en la práctica clínica las vamos a tratar como una taquicardia supraventricular. Lo digo yo, no lo digo yo. Veamos la diferencia acá. Tengamos el QRS estrecho, la onda P en la taquicardia auricular está presente, en la taquicardia nodal está ausente o si acaso estuviera presente, la onda P está completamente negativa. Los RR son regular, el IPR menor de 0.20 si acaso logramos identificar onda P y la frecuencia cardíaca en el caso de la taquicardia auricular es mayor de 150 y en el caso de la taquicardia nodal es mayor de 100. Y esto es lo que vamos a ver. Pero ustedes me dirán, doctor, pero ahí no vemos onda P. Efectivamente, cuando tenemos un ritmo demasiado rápido, difícilmente vamos a estar visualizando lo que es la onda P. Entonces, ¿cómo voy a saber yo para identificar si es una taquicardia auricular o es una taquicardia nodal? La verdad es que buscar la onda P, pero en ese momento no va a ser mi prioridad. Recordemos que cuando analizamos el algoritmo de la taquiarritmia, inicia, estoy frente a un trazo con un latido mayor de 150 latidos por minuto, está estable o inestable el paciente, cómo es el QRS, ancho o angosto, cómo es la regularidad de los complejos, es regular o irregular. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente la onda P no nos vamos a preocupar en ese momento, sino que para iniciar el abordaje de ese paciente que tenemos en ese momento, tenemos que fijarnos rápidamente, lógicamente, en la frecuencia cardíaca, un ataque arritmia, luego cómo está el QRS, ancho o angosto, y luego cómo es la regularidad de los RR. Y lógicamente ver si estamos frente a un ataque inestable o un ataque arritmia estable
para decir si vamos a hacer cardioversión eléctrica o sincronizada o si no una cardioversión farmacológica, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de los algoritmos. Bueno, esto es lo que tenía propuesto para el día de hoy. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Y recuerden que si el video les gustó, darle like y suscribirse al canal si acaso no lo han hecho. Nuevamente gracias y espero los comentarios en relación a los trazos que mencionamos al inicio y estén pendientes de un cuarto video relacionado con esta serie de tutoriales relacionados con la identificación de los diferentes ritmos del, de las arritmias cardíacas. Bueno, muchísimas gracias y estén pendientes de la cuarta parte de esta serie de tutoriales. Nuevamente, gracias.